Ok, señoras y señores, damas y caballeros, esto es Arepa y Café. Podcast. Cuéntamelo, que no me lo has dicho. Mire, el día de hoy tenemos nuestra primera entrevista, nuestro capítulo número 11, ¿sí? Del podcast. Tenemos a nuestros hermanos, amigos y pastores, Moisés Tarifa, Joana de Tarifa. Bravo. Oye, vale, buena gente. Nuestros primeros invitados a nuestro podcast. Muchas La gracias. primicia. Claro. Muchas La primicia. Claro. Por aceptar claro. nuestra invitación, se lo agradecemos. No, es De una verdad, bendición. sí. Para Muchas nosotros es una gracias. bendición. Estamos contentos. Esto, Estamos contentos. estamos. Esto va a ser No nos una da. conversación amena, fluida. La intención de esta entrevista es que ustedes pues los puedan conocer ellos y pues hacerles preguntitas a lo mejor que ustedes quizás quieren conocer. Claro que Y sí. pues ellos nos las pueden contestar. Bueno, ya tenemos una chuletica aquí, muchachos, ¿verdad? Como cualquiera, ahí tenemos nuestra... ¿Está difícil o cómo? Vamos a estar hablando de, bueno, algunas cosas íntimas, ¿verdad? No, mentira, tranquilos, vale, nada, Pero guara. tiene que ser en horario de adultos. Claro, claro. Aquí entre nos en horarios Claro, adultos. de adulticos, claro. Mira, tenemos preguntas que pensamos que, bueno, que todo el mundo tiene hacia los pastores de cualquier iglesia y que es bueno que se exprese porque mucha gente no conoce Y habla desde la ignorancia. y habla desde la ignorancia. Por eso vienen unos pastores a responder nuestras preguntas y dudas. Dudas, inquietudes. Pero vámonos primero a lo más personal, porque queremos conocer a los pastores. Bueno, nosotros... Vámonos a lo personal, a lo que a nosotros nos gusta saber. El chisme, ¿Qué día ¿cómo? hacemos el amor? No, ya, pero ¿qué es eso? No, eso no. Que no, si todos los cristianos hacen el amor, claro. Entonces, Amándonos los unos a los otros. claro, dice la nos Biblia. amamos. Ok, empieza pues. Esto es tabú todavía hoy. Sí. Sí. Sí, es verdad. No, y nos encantan los pastores porque ellos, bueno, aparte de que son muy jóvenes y los pastores son bastante Claro. pues ellos fluyen. Fluyen. Y Ya tú pues, sabes. Saben fluyar, como decía un amigo del barrio. Mira, ¿cómo se conocieron brevemente la parte más espectacular de los dos? Como porque uno desde cree su que... perspectiva. Claro, diferente. ¿cómo fue para ti haber conocido a Joana? Igual la hermana Joana, ¿cómo lo conoció usted? Pero así en breve, como que bueno, fue... No, le ¿Cómo vas a fue la decir tú, ¿qué maravilla de van a usted? decir? ¿Cómo se conocieron? No, bueno, primero que nada, gracias Javi, Lauri, por la invitación y por tenernos aquí con ustedes. Una gran bendición a todos los que nos están viendo. Es una alegría estar con ellos y la primicia de parte de su primera entrevista. Aquí, Sí. mira, ven, y vean la página Arepa y Café. Nosotros estamos ahí siempre conectados, viéndole en todo lo que hacen. Y para responderte rápido y preciso, lo que pasa es que nosotros, y de hecho, ¿cómo nos conocimos? Que crecimos en la misma iglesia. O sea, Ok. mis padres y la mamá de Joana son amigos por más de 40 y pico de años, ¿me entiendes? Y sus tíos, que han sido pastores también, fueron compañeros de trabajo con mi papá por más de 40 años en Venezuela. Nos criamos prácticamente en la misma ciudad, la misma iglesia. Y realmente es una cosa que desde niños siempre nos estábamos viendo, pero hubo un clip. El clip sucedió como a los 16 años cuando ya Joa y yo ya... Clip. El clip. Claro, Empezamos claro. a entrar, tú sabes, de Claro. la juventud, y nos vimos en un campamento en Valencia, en Trinchera, un campamento por allá, por un campito, un monte. ¿El primer besito fue a los 16 No, años? no. Ah, ya. El primer beso fue como a los 18. ¿Qué? 19, por ahí. Sí, tuve que esperar porque tú sabes que Claro. trabajamos Pagó la prota. hay que pagar, pastor. claro, hay que pagar y Claro. portarse bien y ganarse, Claro. tú sabes, el corazón. Claro. Pero nos conocimos ahí ya de trato, empezamos a hablar, a charlar y ya Joana empezó a asistir a la iglesia porque su mamá aunque estaba mucho tiempo en la iglesia, se apartó de la iglesia y después regresó cuando Joana tenía como unos 15 años, unos 15, 16 años en adolescencia. Pero ellos siempre asistían a los campamentos de Matrimonio nosotros. cristiano. 16 años, 15 años de matrimonio. 15 años de matrimonio. En la actualidad Tenemos 15 años de matrimonio, 18 años de relación. Ahí está. Bueno, Ok, no bueno. son 2 días. Ahí nos respondieron dos preguntas. A la vez. Porque la segunda era de cómo llegaron al evangelio. No, pero bueno, yo hay que... Entonces Falta pastora la nos puede- hermana, La claro. pastora nos puede, porque va de la mano, la pastora nos puede responder, como me dice, que vienen del evangelio desde pequeños. Sí, ¿Cómo llegan al nacimos en evangelio, iglesia, entonces? nacimos en iglesia. ¿Y cómo conoció a Moisés usted? Bueno, Ella lo
conoció diferente. Saludos Claro. a todos los que nos están viendo. Me siento contenta de compartir este espacio tan íntimo, esas preguntas tan íntimas que nos están haciendo. Y bueno, nosotros nos conocimos en la iglesia. Como decía Moisés, fue bonito porque desde pequeños nos veíamos, pero desde niño, ¿verdad? Cada quien en su mundo, no pensábamos en nada. Y fue en la adolescencia como que este niño, ¿verdad? Como comenzó. Este bebé. A ver, Este niño en terrible. Venezuela le llamamos a la catirita. Ah, Y yo era un bebé Herbert, papi. claro. Sí, Los comenzó, dos eran usted bellos. sabe, a mirarme, a decirme palabras bonitas y todo esto. Y me gustó mucho el trato, la caballerosidad que Moisés se que caracteriza, el ser muy atento. Eso fue algo que hizo clic, como dijo mi esposo, en mi corazón, Claro. que hasta el día de hoy ese servicio que él tiene, el hacerse Sí, es verdad, sentir hacer el y servicio. lo detallista El que gordito le enamoró, eso papi. me enamoró Claro. por completo. Es así. No, Qué no, bueno, no, qué no, bueno. La tiene enamorada. Muy bien, me gusta Claro. mucho eso. ¿Y cuándo fue el primer peo que.? No, mentira, que el primer peo que se lanzaron. No, Sí, no, no. es Bueno, pero sí, improvisado. 15 años también pasa. Como el Claro. primer beso, ahí el primer peo. Es una de las eso dos, va en ¿vale? eso va en la No. confianza. Recuerda que uno cuando se está conociendo, cuando uno está en la etapa del enamoramiento y quiere conquistar a la Eso se persona. esconde. Sí, Claro, eso. Mira, uno esconde hasta el hambre. Claro. Sí. Porque en nuestra primera salida. Comes no comimos, lento y no tan comimos, bueno. pero mira, Ah, ni te explico, comieron. Mira esto, yo conozco a Johanna, nosotros comíamos, o sea, éramos jóvenes de la iglesia, nos levantamos en la iglesia, fuimos ministro de jóvenes en nuestra iglesia, yo era pastor de jóvenes. Johanna llegó a la iglesia como a los 16, 17 años. Se bautizó, luego ella fue al discipulado, a los 18 empezó a trabajar como secretaria de los jóvenes, de la iglesia local, yo era el pastor de jóvenes. Pero me acostumbré a ver a Johanna que Johanna comía bastante. Johanna comía porque ella trabajaba, estudiaba, siempre comía bastante, o sea, en abundancia, no era bendecida para comer. Igual que yo. Pero igual que yo, claro, yo era Bendecida más para comer. gordito. Nueva Yo era palabra más- para yo era decirte más- comelón. Claro, yo era más Claro. gordito. Pues entonces, ¿qué sucede? Que en la primera cita que tuvimos, tú sabes, no comió. No y yo comió. tampoco comí. Nervios, Los nervios. exacto. Todo eso Yo te no dicen- como, yo Eso tranquilo. te dice que esos gasecitos también tú los resguardas hasta que haya un poquito más de Claro. confianza porque tú sabes, igual que la forma de comer, uno tampoco Sí. va a llegar sudado, uno quiere Claro, uno bañarse, tú quiere sabes, la ir a la expresión barriga. ante todo. Claro, La claro. Sí, 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 expresión claro. ante Ya todo. después viene la Con confianza. 18 años la pena, tú sabes, la Pero ya primera después de los 20 cita, años que ya- me iba a decir, Sí, sí, sí. Ya había soltado. muchas emociones O sea, se puede decir encontradas. que ¿cuántos años tienen ya de casados ustedes? Ya cumplimos el 25 de julio, cumplimos 15 años. 15 años. De Y matrimonio. 18 Y de. nos hicimos relación. novio un 1 de junio. Un primero, mira, el pastor se acuerda de esa Un fecha. 1 de ¿Cuándo nos junio del hicimos año novios tú y yo? 2008. Nos hicimos un 1 de La junio- entrevista es para los hermanos. Sí, Qué un 1 de buen junio. Hicimos detalle, novio un 1 de junio. La primera cita fue en el mes de octubre del 2008. Es que a uno Y le de parece junio. bien. Y nos hicimos novio así en la sala de mi Y casa. hasta se No. acuerda el pastor. Tú ni Claro. ni te acuerdas. Pero es que del hubo un nombre trabajo ni de previo. cuando Y cumplió el primer años. beso fue como en el 2009. Wow. Mira, ahí está. 2009. ¿Ah? Eso No, me- tiene tremenda No, memoria. 2008, Esos octubre de datos me 2008. gustan. Esos Octubre del datos me 2008. Sí, gustan. sí. Muy bien, No me tiene encanta buena eso. memoria. Sí. La otra pregunta, y se la voy a hacer, es ¿cómo? Ya sabemos que nacieron en el Evangelio, que vienen desde ahí. ¿Cómo llegan? Porque ustedes ahorita son pastores aquí en la ciudad de Nueva York, de Faro y Vida. ¿Cómo llegan al ministerio? ¿Cómo llegan y desde cuándo son pastores? O sea, desde que son jóvenes, desde que se casaron, ¿ya Mi tenían esposo- ese ministerio? Sí, mi esposo creció en esto. O sea, mis suegros son pastores de hace años, de 45 años de ministerio. Más de 45 años. Y yo vengo de generación donde mis tíos también, la iglesia que pastoreamos y que dejamos en Venezuela, fueron pastoreados por mis tíos. Luego vienen mis suegros y después ellos nos entregan a nosotros. Bueno, gracias a Dios, hoy en día estamos acá comenzando una obra en Faro y Vida, Faro y ¿verdad? Vida. Faro y Vida. Espectacular, y damos gracias a Dios por eso, pero comienza de esta manera así. Mi esposo creció desde la barriga, su Claro. mamá predicadora, su papá fue líder nacional de nuestra organización, la Iglesia Pentecostal Unida en Venezuela. Yo sí, como dije anteriormente, mi mamá se aparta y es donde conoce a mi papá y es donde yo vengo. Gracias a eso, ¿me entiendes? Conoce a mi papá. Y Todo yo te tengo- ayuda. Ese es el Todo lapso. tiene, Claro. todo Claro. tiene un propósito, pero a la edad de 17 años es donde yo me bautizo y donde Ok. yo acepto ya, ¿verdad? Desde
adultez al Señor y digo, yo quiero servirle a Dios. Pero en mi caso, yo comencé como pastor de jóvenes como a los 14 años. Claro, usted empezó con el pastorado de jóvenes. Claro, pero es que yo comencé a ministrar desde los 12. Lo que hace es que yo era muy alto. Pues, Ministrar yo es siempre predicar. ministrar. Comenzó a predicar. Empecé a predicar como a los 12 Exacto. años. Como a los 12 años empecé a ministrar, predicar. Como a los 14 años empecé en el trabajo con los jóvenes en mi iglesia. El líder en aquel entonces era el hermano Rafael Medina. Era nuestro pastor de jóvenes. Él ya era una persona casada. Yo tenía como 14 años, entonces empecé a trabajar con él, a formarme. Luego vino otro líder que se llama Alexander Jiménez, en nuestra iglesia local. Eso yo era como su asistente y todo. Pero a la edad de 16 años ya, ¿me entiendes? Dios me llamó al ministerio. Y a partir de ahí, a los 17 años, ya recibí mi primera credencial como pastor. O sea, yo este año cumplo 18 años. 18 años como pastor. Wow. Ya Claro, como pastor no. oficial. Ay, 18 lo que pasa años. es que el pastor tiene gorra, pero la característica de los pastores es que se quedan sin pelo. ¿Por Sí. qué será? Quítate. Mi Mira, papá, Porque piensan no, lo que pasa es que no es fácil. Mira, es que las preocupaciones, el es que estrés. mucha ansiedad, mucho estrés. Y yo comencé con el Ministerio de Jóvenes. Yo tenía más de 100 jóvenes en mi iglesia local en aquel entonces. Estoy hablando de 100, 120 jóvenes. Pero ya a los 18 años, Dios me dio una responsabilidad. Estoy hablando en el 2006, 2005, 2006. Empecé a organizar los primeros campamentos de jóvenes. Y ya venían 400, 500 jóvenes, ya después con el sector, Claro. que era el sector todo lo que es Valencia, Carabobo, Aragua, Cojedes, hablando de Venezuela, los que conocen de Claro, Venezuela. Entonces, empezó la carga y el pelo, imagínate, después cuando uno se casa más empezó todavía. la carga y el pelo cae. Y, El pelo no, cae. y cuando uno se es la casa, Claro. ¿me entiendes? La carga de la suegra, del suegro, de la esposa, El De la esposo. familia, De la de familia. Los esposo. hijos. porque es que entienda, la Biblia dice dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a una Oigan mujer y a su bien, familia. Oigan bien. Entonces, pero Ujú. es una bendición. Para eso estamos. Hoy en día no sé, mira, por ahí Marcos Yaroides se implantó ahí. Cabello. Yo lo haría, lo dejo aquí los claro, que implantes si a mí se me capilares. cae el cabello, yo me Eso pondría una peluca. Yo no puedo decir nada. Yo tengo 35 años, cumplo 36 en 2 semanas, la semana que viene, creo. Wow. Con favor, le digo, el Amén. 16 de este mes. Entonces, puede ser, ¿Qué te lanzas? conchale, no sea a los 40. Puede Porque son como Claro. $10,000. Entonces, quizás puede. Sí, no sí. puedo criticar eso. Hay que pensar. Hay que ir, Hay que claro. pensar, hay que- No, sí, yo lo haría. Yo, Sí, sí. yo sé que yo también, pues. Pero así, chicos, así comenzó nuestro ministerio. Claro. Luego yo me caso con el pastor Moisés. Nos vamos al Instituto Bíblico En el Eh, 2012. en Venezuela y es allí donde nos formamos como, bueno, ya veníamos año. trabajando en la iglesia a nivel local, como dice él, con los jóvenes y esto. Y Vamos yo al no, como pastor instituto. asistente. Porque duramos 2 años como pastores asistentes, que nos casamos en el 2010. De tu 25. papá. Claro, yo era Ok. pastor asasistente, pero yo era pastor asistente de él. Pastor, disculpe, desde ¿qué los viene 18. siendo un pastor asistente? Un pastor asistente está, mira, está el pastor general oficial de la iglesia, luego viene el pastor asistente y luego viene el copastor, lo que conocemos como el copastor. Oh. Y luego el copastor, eso es lo que llaman lo que es la cadena de mando de una iglesia o una organización. Ah. Luego viene del copastor, viene la secretaria o el secretario, luego viene el tesorero, bueno, luego vienen los líderes. Ese yo estaba, después de mis padres, estaba yo a la edad de 17 años hasta los 21 años que nos casamos. No, Luego a wow. los 21 años que nos casamos, en el 2010, ya nos casamos, tomamos ese rol como pareja, como pastores, Adjuntos. adjuntos. Punto, claro. Adjuntos significa que estábamos en la misma posición. Ok. Cuando no estaban mis padres, yo me quedaba a cargo de la iglesia. Cuando yo viajaba, él se quedaba a cargo. Éramos los dos pastores de la misma iglesia. Ah. Ok. Y ahí trabajamos durante unos 10 años. Hasta que en el 2019, ya mi padre dice, ya cumplió casi 40 años de ministerio. Ellos deciden entregarnos la iglesia oficialmente. Y ya nosotros pasamos a ser los pastores pastor. generales de la iglesia oficiales. Ya nosotros teníamos pastores asistentes, pastores adjuntos, copastores. Pero mi papá ya pasó a ser el obispo de la iglesia, ¿me entiendes? Como el senior pastor. Claro. Y hasta que nos venimos para acá, para Nueva York, hace 4 años. Mire, aquí puse una preguntita así, dice, la voy a leer completa para que vea. Se dice que los pastores, este es el meollo de esta entrevista. La ¿Sí? pregunta más importante. Esta es la pregunta más... No, yo creo que la gente se hace. La- La la- gente más habla. Mira, Voy a yo sé- agarrar Mira. el micrófono porque... Claro. Yo sé que Me estás explota la ahí, cabeza. chica y chico, criticón de pastores. Y yo lo sé, que estás ahí, que de repente, oye, ese es cristiano después que ese está robando los diezmos, las ofrendas. Es el tema que hay mucho video en TikTok, la verdad es que mira, yo le mando cada video uno detrás de otro a mi cuñado, mostrándole, dame para un carro, dame para un avión, dame para mi casa, ofréndale a Dios, ¿no? Entonces, la pregunta es,
Se dice que los pastores usan el diezmo solo para ellos, sus lujos. ¿Qué opinan ustedes y cómo llevan ese tema? Desde el punto de vista de ustedes que son pastores jóvenes Ok. y que saben que ya hay mucha gente pidiendo Mira, real. yo creo que eso es de los temas más controversiales, problemáticos y Sí. que crean más opiniones, más chisme, más contienda. Pero yo te voy a hablar de mi perspectiva y Claro. de mi ejemplo. Yo crecí bajo un ministerio pastoral y los que nos conocen la familia Tarifa, saben que nosotros aprendimos a desprendernos. Yo vengo de una familia, mi padre, antes de ser pastor, viene de una familia comerciante. O sea, mi papá venía del llano, donde sus padres tenían finca, eran sembradores de caña, eran ganaderos. Cuando mi padre Usted llega... trabaja. No, ya, ve para explicarte. Yo Claro. vengo con ese ejemplo. Claro. Mi padre cuando se comenzó el ministerio en Bejuma, estado Carabobo, en el año 79, en el año 80, está hablando de 45 años atrás, Imagínense. no entraba diezmo, no entraba ofrenda. Mi papá comenzó su iglesia desde cero. Mi papá fue barbero. Después fue barbero, estudió mecánica dental. Comenzó a sacar dientes, a arreglar dientes. Después No, que empezó a hacer prótesis dental. Luego que mi padre es conocido en ese pueblo, abrió su oficina de bienes raíces, empezó a vender fincas, ganadería, todo lo que era granja de pollo. Luego mi mamá, conoce a mi mamá tenía 18 años, está hablando en el año 82. Mi papá se gana a mi mamá, bautiza a mi mamá, se casan. Luego que se casan tienen a mi primer hermano. Pero te digo, vengo de una familia o mi papá siempre ha trabajado en la obra de Dios. Entonces, eso crea como una discrepancia en pensamientos. En mi caso, mi padre siempre nos inspiró a ganarnos también nuestra parte, porque yo y mi papá, aunque teníamos una iglesia grande de más de 500 personas, con gente profesional, con gente que daba dinero, aportaba dinero a la obra, pero nunca nos quedamos con el 100% de lo que mi padre recibía. Mi papá siempre, y es un ejemplo que lo tengo que ver, de lo que recibimos también damos. La iglesia era una iglesia que si faltaba un bombillo, del diezmo sacábamos para el bombillo. Si hay que limpiar. Si hay que hacer un día de acción de gracias, comprábamos una vaca, un cochino, oveja, comprábamos gallinas, si era sancocho, donaciones, comida. Yo pienso que el que se lucra del evangelio, hay pastores que sí se lucran del evangelio, despifarran el dinero del evangelio, despifarran y estafan a la gente. Yo creo que si Dios nos está bendiciendo como pastores, como iglesia, yo no puedo tener una gente en mi iglesia que esté pasando roncha, que esté pasando trabajo, Claro. y yo como pastor metido en un steakhouse comiendo un churrasco, un solome cuerito encebollado, Claro, con yuca y guasacaca, y tengo a alguien en mi iglesia que está comiendo yuca con sardina. Eso para mí es una de las cosas. Estoy hablando de mi caso, de que hay Claro. pastores que se lucran, pero si vamos a la Biblia, los levitas, los sumos sacerdotes, los sacerdotes vivían del evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dijo que el predique, que iba al evangelio, que el obrero es digno de su salario. Obrero, el que trabaja dignamente para Dios. Pero hay pastores que, brother, se la pasan durmiendo y viendo Netflix y están esperando que los diezmos le llegue el día domingo. Pero si usted tiene las dos patas buenas, claro, si usted tiene las dos paticas buenas, Te puede cónchale, hacer algo. levántate el día lunes, atiende a tu gente. Ese Dios te va a ver con dignidad a la gente. Tienes que ser ejemplo, porque la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Eso tú tienes que ser ejemplo, tanto los de afuera como los de adentro. Porque uno es un cuaderno abierto, uno es una carta abierta. ¿Qué pasa, Isaí? Que tú me llamas hoy, lunes. Moy, ¿qué estás haciendo? No, aquí viendo series. Ya va, ¿cómo es eso? O sea, llegó el hermano Isaí, el domingo dio, ponte tú, aquí estamos en Estados Unidos, dio 50, $100 de diezmo, entre diezmo y ofrenda. Que no he dado por eso. No porque lo he dado, no- pero lo va a dar. Ajá, pero acá- no, porque no gana eso. No gana eso. Eso que sucede, llamó al pastor el día lunes, que está en un pleno concha, el pastor, mira, no tengo ni siquiera para comer, pero el pastor está viendo Netflix. Eso no, o sea, carne. nosotros tenemos que dar ejemplo como pastores. Si yo estoy saludable, yo también tengo que ser de bendición para mi iglesia. En mi caso, yo fui a la universidad. Mi esposa fue a la universidad. Ella es profesional. Yo soy profesional. Somos preparados. Estuvimos siempre trabajando. Yo venía a Estados Unidos y aquí yo predicaba 4 o 5 veces por semana. Nos daban ofrenda, Claro. y eso llevábamos a la iglesia. Invertíamos en nuestra iglesia, invertíamos en campamentos de jóvenes, campamentos de hijos pastores, a nivel nacional, haciendo donaciones, levantando iglesias, equipando iglesias. Eso, el que quiera hablar de nosotros en esa parte, tiene que revisar Desde la nuestro ignorancia. historial. Claro. Tiene que revisar nuestro historial de todo lo que hemos hecho. Por la gracia de Dios, yo salí de Venezuela, no dejé casa en Venezuela, o sea, tuve mucho dinero, porque sí manejamos dinero, porque trabajamos mucho. Sí, gracias. Pero por la gracia de Dios, yo le digo a Dios,
a veces es bueno, porque si fuéramos dejado dinero en Venezuela, fuéramos dejado casa, finca, Tuviera un terreno, problema no, nomás. la gente dijera, nah, guara, mira esa gente, esos ladrones. Se lucraron. Pero te voy a decir la gracia de Dios, lo que yo recibía lo daba, más bien me quedaba endeudado, porque yo siempre he dado más de lo que recibo, me gusta eso, a mí no importa si estoy endeudado, pero que las cosas salgan bien. Pero si uno se va a poner a pensar de lo que dice la gente, No va hace a nada. vivir ¿Qué opina usted, hermana tu Joana, de eso? propia vida. De que los pastores digan eso. Mira, Que digan. ese caso es muy personal de cada pastor. Nosotros, como dice mi esposo, trabajamos. En Venezuela lo hacíamos, aquí lo hacemos más, ojo, porque yo conozco pastores que se dedican así como nosotros, 100% a la iglesia, donde tú estás en hospitales, ese es tu trabajo. Tú estás en hospitales, Sí, tú sí, estás claro. visitando a los hermanos, tú estás Como una haciendo fundación, pues. obras misioneras, tú estás yendo a otras ciudades a llevar la palabra, eso es un trabajo. Y también, no, también cuando demanda, también yo creo que Tu la tiempo, y si iglesia, tienes no, y familia. la iglesia demanda, depende de la cantidad de personas. Depende de la cantidad de Y el personas, fluir también. de qué iglesia vengas y todo esto va a influir mucho en lo que tú hagas. Por ejemplo, yo no juzgo a los pastores que no trabajan. ¿Por qué? Porque hay pastores que 100% trabajan para el reino. Eso. El reino Claro. es el mejor trabajo que hay. Claro. Porque yo lo hago. Yo lo hago, pero aquí también trabajo de otra cosa que Secular. yo soy psicólogo y también soy masajista. Pero en Venezuela, o sea, yo estudié masaje dar masaje, para ser esteticista, pero no me dedicaba a eso. Yo me dedicaba 100% a la obra. Estábamos viajando. Entonces, ese es el mejor trabajo que hay. Claro. Claro. Servir en el reino. Entonces, cuando tú estás y das tu vida, das tu 20 horas al día, porque realmente el que hace esto es demasiado agotador, el que te llamen, o sea, los pastores que nos están viendo saben, Sí, sí, estás claro. comiendo y te están llamando, mi mamá está en el hospital, pastor, oré por mí, Claro. pastor, tengo un Me dolor, puede llevar para allá, me puede traer. pastor, no tengo trabajo, pastor, no tengo comida. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ese es un trabajo que no tiene hora, no tiene fecha Sí, en el sí. candelario. Es un trabajo de 24 horas donde estás acostados y te llaman a las 3 de la mañana y contestas la llamada a las 3 de la mañana. Entonces, es esa otra parte que hay que dar a conocer. Y me gustó mucho una entrevista que vi donde un influencer decía, conchale, este es el mejor El mejor negocio. el Sí, mejor sí, sí. negocio que hay si es la iglesia. Sí, Y es claro. así, porque tú estás restaurando Y vidas. estás recibiendo, Estás y haciendo claro, algo estás haciendo un bueno. trabajo bueno por O la sea, gente. Pero mucha gente, mira, el problema es esto, que ve la iglesia, acuérdate que esto es una guerra espiritual. Porque la gente se puede Claro. gastar dinero donde le dé la gana. Claro. La gente puede ir a la licorería, se gastó en una botella O a un de brujo whisky, también. va al brujo y no les duele. Van con changó, con babalao, con... No, y ustedes hasta- lo y llaman, hasta el santo. se hacen el santo, la cosa que le busque el chivo que lo vas a que buscan Israel y van a Y buscar el eso es un chivito de poco Israel. de- $8,000 vale un santo, me lo dijo un brujo. Pero al año no dan $100 a la iglesia Claro. porque les duele que No dicen le- que el pastor se va a robar. Sí. Ahora, en mi caso personal, yo siento que cuando nosotros estamos aquí como Faro y Vida, una iglesia que estamos levantando una iglesia apenas tenemos 1 año y medio, donde las familias son familias que están comenzando también en el país, algunas están más estables que otras, donde los ingresos, aquí se paga renta, entiendan, aquí en Estados Unidos se paga renta, nosotros pagamos más de $2,500 de renta en el local donde estamos por 2 días a la semana, aparte los gastos de la iglesia, nosotros pagamos una van, pagamos seguro de la van, pagamos gasolina de la van, pagamos limpieza del edificio, son como $4,000, oíste, avisa ahí que se gastan aquí $4,500 mensual. Empieza Mensual. Ahora, saca la cuenta. Si vamos mensual, $4,500 son $55,000 a $60,000 al año. Escuche, gente. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Me entiendes? Claro. ¿De dónde sale ese dinero? Nosotros como pastores nos toca sembrar, porque las familias no están dando. Si tenemos 20 familias, ojalá que cada familia dé a la semana por lo menos que $50 son $1,000. Al mes, ¿cuántos son? Son $4,000. Pero Pero como a eso uno no le es toca aquí obligado, porque mira, el diezmo y la ofrenda es algo para los cristianos. para los cristianos. Que ustedes principio. mantienen eso. Ojo, en muchas iglesias, no hay que negarlo, los pastores y en las prédicas, en otros sitios, o no obligan, sino que como que siempre es constante Ahí están. te están, Lo que hace que... y somos adultos, las personas se dan cuenta. Sí, es la manipulación. La manipulación para que des. Para mí, la mejor manipulación es el ejemplo. Claro, claro. Yo doy ejemplo, tú tienes que dar ejemplo, tú das ejemplo, porque la Claro. gente, cuando tú amas a Dios, la Biblia dice que Dios no se queda con nada.
Y Dios el que a pobre da, a Jehová A presta. Jehová presta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la gente te ve tu fidelidad, Isaí, cuando la gente ve a alguien que está siendo fiel a Dios, la gente le va a llamar la atención porque, wow, Dios está abriendo la puerta a esa persona. Yo quiero saber cuál es el secreto. Porque en nuestra iglesia en Venezuela, yo fui pastor 14 años en Venezuela, mi papá 40 años. Nosotros nunca agarramos y el tema frente. No. La gente llegaba, Isaí, y decía, ¿y eso qué es? Wow, mira ese que en un año, como Dios lo está bendiciendo, llegaba una persona sin un negocio, siendo un obrero, pero al año siguiente eran dueños de Que es un negocio. secreto para ser bendecido que Es muchos Dios, rechazan por la Biblia, ignorancia. es que la Biblia dice, probame pues ahora en esto y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabundo. Yo ofrendo y diezmo desde mis 8 años. Ese es mi principio, desde mis 8 años. Claro. Y nunca me ha faltado nada. Y no me ha faltado no es porque yo soy hijo de pastor, porque mi papá, no, te siento, no me ha faltado nada porque eso es un principio y así yo lo creo. Yo doy, yo Ah. recibo. Usted Yo sabe qué extiendo mi hacer. mano y Dios me bendice. Ese Sí, es como sí. el dicho de que usted está Claro. invirtiendo en Ahora, obra la de iglesia Dios. aquí, Lauri, ¿qué sucede? La iglesia estamos comenzando. ¿Qué pasa? Porque mi esposa dice que en Venezuela estamos a tiempo completo. Es una iglesia de 500 personas. 500, 600 personas. Estás hablando que eran 100, 150 familias. No, y teníamos cargos también. Y teníamos cargo a nivel nacional. Nuestro tiempo era Era demasiado total. absorbido por la iglesia. Yo hacía negocios, que si uno vendía un carro, que hacías un negocio, que esto, que prestabas plata, hacía, para tú, como te digo, rendir el poquito de dinero. Ahora, ¿por qué nos dedicamos 100% a la iglesia? Porque si tú tienes 150 familias, al año te paren 20 mujeres. Claro. Esos son 20 visitas, son 20 canastas. 150 Sí. problemas familiares al año que tú tienes que atender. Si tú tienes 150 parejas en la iglesia, son 150 problemas familiares. Y no son 150 peleas. Siempre va a haber un problema al año, por lo menos al año. La pareja que no tenga un problema al año, te No. digo, es imperfecta. La No, pa- y que la cultura de Latinoamérica es diferente. acá. Claro, tú tienes que visitar. Yo visitaba a las familias de la iglesia. Aquí es difícil por el tiempo, pero allá uno siempre va a visitar a la hermana, Sí, que claro. cumpleaños. El velorio, eres pastor de una iglesia de 500 personas. Se van a morir por lo menos 10 personas al año. Y ahí tengo que Y si separar un no, hueco. se murió la tía, si se murió la Ayuda al tía, hueco. la tía de la hermana, se murió el primo de la hermana. Uno Es como, que a como todos respeto. acuden al pastor. Sí, a entonces todos. O sea, ahí la está. gente no entiende eso. Claro. Sí. Aquí es diferente, somos poquitos, ahorita hoy en día somos 70, 80 personas que existimos, pero cuando lleguemos a 300, 400, 500 personas, Sí, el ya. tiempo lo va a demandar, Abisaí. Entonces la gente tiene que entender que si tienes 300 personas y las 300 personas están aportando a la iglesia, creo yo que así como un dueño de una empresa, el administrador de una empresa, tú tienes que tener un equipo de logística, tienes que tener un equipo de trabajo para que pueda funcionar la iglesia correctamente. Claro. En nuestra iglesia, a nivel local, teníamos al copastor, teníamos al tesorero, teníamos la secretaria, el pastor asistente, donde ellos recibían una ayuda, los líderes recibían una ayuda. Claro, para que no. Claro, porque era demasiada Su carga. tiempo. No, Era que ellos demasiado. La trabajan. demanda, exacto. Chamo, y yo- Que y es yo- un equipo. Y desde que donde llegué todos yo aquí, yo trabajan. trabajo igual. Yo he lavado baños. Yo he lavado baños como tú no tienes idea. Hemos lavado baños, hemos lavado restaurantes, hemos agarrado lo que usted ni siquiera se imagina. No lo puedo decir aquí, pero Claro. aquí uno trabaja. Tenemos una O empresa. sea, Dios nos pupú, ha pues. bendecido. Hemos visto Sí. pupú bastante. Pupú. Bueno, aquí no estamos en el Claro. baño, no estamos en el baño porque el podcast usted lo hace en Claro, el baño. ahí lo tenemos. Literalmente, hemos lavado baños, hemos limpiado cocinas comerciales Claro. al extremo, hemos trabajado 80, Sí, me 90 consta, horas a yo la trabajo con el pastor semana en The en Giant. The Giant Es Age nuestro patrocinador. of Back. Ajá, nosotros Quiere decir, arreglamos boiler, agarramos- arreglamos aires acondicionados. Claro que sí, Qué Ciudad de momento Nueva de York. hacemos water heater, hacemos boilers, hacemos aire acondicionado centrales, mini split, unit split, aires centrales de casa, comercial, residencial, refrigeración, walking freezer, walking cooler, ice machine, neveras, Santo. Vérole. cocina, lavamos campanas, hacemos todo lo que es Sí, sistema de hay luz, reparamos full Y truck, somos evangélicos, y somos ¿puedes cristianos, creerlo? y somos Lo cristianos. dijimos en estos días en un Sí, restaurante que se claro. quedaron. ¿Qué es lo que nos prueba? Mira, Y somos full de chévere. nosotros estamos haciendo esta entrevista y todo lo que yo he conocido muchos pastores. Yo no he sido cristiano toda mi vida, realmente he tenido una vida muy mundana, ¿verdad? Pero he ido como todos, ¿no? Uno va cambiando, uno va, ¿no? Claro. Y conoces más, tienes más experiencia con ustedes y con muchos pastores que hemos ido conociendo, ¿no? Y tu suegro. Mis suegros son pastores, gente de Dios, de verdad. Y yo veo antes no lo entendía. Fíjate, voy a ser aquí sincero, yo también vi mucho de los pastores porque conozco, de los que se aprovechaban mucho de la obra
y yo vivo en un pueblo Claro. muy pobre. Y llegaba allá, ocurría mucho ese fanatismo de que ay, llegaba un predicador o el pastor y todo, entonces el pastor se llenaba y pasaba mucho eso. Pero al fin y al cabo, sea como él fuere, es la buena obra. Porque esto es bueno, o sea, nadie va a una iglesia para lo malo. Exactamente. Nadie va a, restaurado. todo el mundo, es como un hospital. Es un Yo hospital. veo las iglesias como un hospital y como un hospital Y hay de todo. hay buenos directores de hospital Claro, y hay que manes. compran buenas gasas, buenas cosas que se roban y la casa. atienden bien al Y algo que enfermo. se roban la Claro casa. que se roban. Suministran, agarran, claro, de aquí es mi sueldo como director de hospital, Claro. pero Es yo equitativo. cumplo y al cumplir traigo, los enfermos van a venir aquí y van a saber con seguridad que hay una restauración. Exactamente, yo pienso que, bueno, yo también, mis papás son cristianos y el mayor ejemplo me lo ha dado mi papá, o sea, el hecho de que yo... Y a mí, hemos mi estado suegro. mucho tiempo apartados, pero lo que nos ha realmente, y no porque sea mi papá, y bueno, y ahora que los conocemos ustedes, yo no sé si ustedes, yo les dije que el primer día que nosotros vinimos a esta iglesia, vinimos por la invitación de una amiga de nosotras, y nosotros obviamente vinimos porque dijimos, bueno, estamos agradecidos de Dios, acabamos de llegar, y bueno, era como nuestra forma de... Pero nosotros en nuestra mente estábamos claros de que nosotros nada más íbamos a venir ese día. Ese día. Ese O día. sea, para nosotros Ya. no había opción de seguir viniendo. Ya yo no los iba a tratar más. No o sea, querían compromiso. No, 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 de no, hecho, no, no, nada. queríamos porque Nada, nosotros cero. de 14 años y yo cuando estaba en Venezuela solamente iba a la iglesia de mis padres y eso así. Y cuando habían Qué muy bonito, poco. ¿verdad? muy 14 poco, años apartados. 14 años. Wow. Y me iba con mis papás y ellos, pero a otra iglesia no. Y no me estén molestando mucho y no me estén diciendo que me Ni me arrepienta. presionen, ni me presionen. Porque Claro, Ya pero yo me teníamos sé- temor. Ya yo me sé todos los mensajes porque Sí. ella es hija de pastor. entonces, pero entonces al llegar aquí yo creo que bueno, sí hemos faltado 2 veces y de esos desde el primer De 5 meses. ha 5 o sido 6 mucho, meses. porque realmente nos hemos sentido bien y es porque yo le dije a Bisaí, la característica de un pastor, porque mi papá es pastor y yo lo veo en él, Exacto. son parecidas, o sea, todos tienen que tener las mismas características. ¿Y cuáles son las mismas características? Primero que no tengan pelo, el pastor Yo estoy esperando. Claro, negra, es Y que así. tenga barriga. Y que tenga Y barriga. barrigoncito. Si no, Mi papá es flaco, pero ya no tiene barriguita. Pero ya mi papá tiene barriguita. Sí, ya tiene barriguita. Y el, Cuando sin barriga, y el no, da servir, confianza. Y el servir. Esa. El servir, ¿Qué? el de ser desprendido, el ser mi papá, una persona demasiado desprendida. Yo recuerdo que siempre iban allá y todavía van y tocan la puerta de mi papá y a toda hora. Y hermano, por favor, mi papá, de lo que él tenía, mi papá también siempre ha trabajado. Mi papá de lo que tenía o de lo que poco que tenía. Y mi papá nunca han salido de Venezuela, mi papá siempre han estado en Venezuela. Y mi papá nunca les ha faltado. El pan. Es que- Porque Dios los ha bendecido, porque ellos han sido desprendidos, ellos han invertido en la obra de Dios y Dios Claro. los ha La bendecido, Biblia los ha dice, respaldado. "No he visto justo desamparado, Desamparado. ni su Sí, simiente sí, que claro. mendigue pan". Es una Sí, promesa es una divina. promesa, realmente es Es una que cuando tú eres un promesa. siervo fiel. Sí, La Biblia habla sobre los talentos. Nosotros como pastores recibimos una gracia de Dios, un talento de parte de Dios y el talento de restaurar, porque es una gracia. Para tú restaurar a una persona tienes que tener gracia de Dios. Para tú poder sanar a una persona tienes que tener la gracia de Y Dios. eso lo coloca en Para tú Dios. bendecir a alguien tienes que tener la gracia de Dios. Para yo poder llegar a sus corazones, o sea, Dios a través de nosotros, tenemos que tener la gracia de Dios. Entonces la Biblia dice que si en lo poco tú me refieres, en lo mucho Dios te pone. O sea, exactamente. tenemos que entender que lo que recibimos no es de nosotros, Lauri, es de Dios. Es de Dios. Las bendiciones son de Dios. Hoy en día, mucha gente en Venezuela, Lauri, y lo que está diciendo Abisaí, que cuando llegaba uno como predicador, yo siempre he tenido buenos carros. Porque yo trabajaba aquí, ¿me entiendes? Claro. Yo tenía mis hermanos aquí, mis amigos aquí, yo llegaba, hacía una gira aquí en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica. Dios nos bendecía mucho, teníamos una iglesia bastante buena. ¿Qué sucede? Yo tenía que ir de Valencia al Amazonas, de Valencia a Guasdualito, de Valencia a Claro, San tenías que Cristóbal. tener un carro. Yo no Necesitaba podía ir un con buen un carro, carro. necesitaba un buen carro. Ahora, mi carro, yo le montaba 7, 8 personas a mi carro, le montábamos 8, 10 maletas en la parte de arriba y en el techo. Y cuando Venezuela, antes de venirnos, que tenía problemas de gasolina, yo le montaba 5 pimpines de gasolina, 120 litros de gasolina, el Para tanque poder- lleno. Y la gente entendía que teníamos que tener un buen carro, porque andábamos 6, 7 personas en mi carro. Pero a mí no me molestaba montar No, ahí es que 10 la bolsas de Biblia carne, la Biblia 20 te- bultos de arroz, 20 bultos de harina Disculpa en que el te carro. interrumpamos. La Biblia habla de bendición. O sea, si vemos la historia de hombres de Dios como Abraham, como Salomón, como David, era gente de reino. Era Gente gente bendecida. que Dios Claro, lo próspera. llevaba a
a lo alto, o sea, ellos vivían en palacio, pero eran administradores donde daban al pueblo, Eso. donde administraban. Entonces, cuando tú ves una Claro. persona bendecida, cuando tú ves un pastor, un líder o alguien que está teniendo algo, esa persona está haciendo cosas que de repente tú no te estás atreviendo. O sea, no le tengas envidia, sino más bien Qué raro. pregunta. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y nosotros te podemos dar el secreto. Claro. No somos millonarios actualmente, pero para esa vamos. Pero vamos a ser millonarios, Porque Isaí. nosotros creemos Claro. que lo Claro. que hemos Y está sembrado- bien. Mira Decir esto, que Isaí. hay Mira. que quitarse eso de que Ah. no, sí, hay que tener real, Mira. hay que vivir bien, ¿Sabes que la tener Biblia dice, buenas Abraham, cosas. al Señor Mientras dijo, más Abraham, das, más vas a y dice, recibir. Abraham era riquísimo. Sí, Y la gente claro. dice, no, que Job. No. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, pero Job fue También tocado. rico. No, la Biblia dice que Satanás le quitó Millonario. todo, pero ¿qué hizo Dios después? Le restituyó cuánto, más del doble de lo que tenía. Y ya era rico. riquísimo. Y ya antes era rico. Moisés era riquísimo. Moisés fue criado en un palacio, era riquísimo. Pedro era riquísimo, era dueño de un barco. Y Moisés Sí, está riquísimo nada más. y ahora yo estoy rico, yo estoy riquísimo, pero mira esto. Ay, la gente ve a Claro. uno. Yo desde que llegué aquí, la gente no entiende. Yo con mi primer carro, yo traje algo de dinero, pero tenía más deuda de lo que traje. Ahora, yo llegué aquí como chofer. Con Claro, un claro. pastor, manejándole un camión, él hacía para iPhone. Esforzándote. Y yo matándome 50, 60 horas a la semana. Después me dijo, Moy, hay una casa en Pensilvania, la casa del pastor, y yo manejaba, dejaba a mi esposa, mira, me iba los días lunes a las 4 de la mañana. Llegaba a Pensilvania, Nueva York, Pensilvania, 4 o 5 horas de viaje. Llegaba el lunes a las 9, 10 de la mañana a la casa a trabajar. El día jueves tenía que yo salir, el día viernes salía de Pensilvania para Nueva York para cumplir que estar el viernes en la noche en la iglesia. El sábado tenía que hacer los quehaceres de la casa, lavar y todo, y el domingo en la iglesia, y me tocaba predicar en otra iglesia el domingo en la tarde. Para irse el lunes Ajá, otra vez el lunes. Sacrificio que toca vivir. Sacrificio. Me que la prestó, gente no ve. unos amigos me prestaron el dinero para comprar mi primer carro que llegué aquí. Una Toyota Sequoia del 2007. Tenía yo $3,400 y me prestaron como los otros $3,000 comprar mi primer carro. Hoy en día la gente puede ver el tipo de carro que manejamos, pero no entienden que el lujo vemos, pero deudas no sabemos. La gente no entiende que en este país Que no está pago. que no está pago. Yo todavía le debo 3 años y medio a mi camioneta. Tengo 6 carros en mi casa para ahorita. Pero No, es aquí que hay mucha apariencia, Pero la van de Estados trabajo la paga el trabajo. ¿Por qué? Porque necesito una van que no nos deje botado. Porque teníamos una vancita vieja del año 2010 con 220,000 millas, que viene siendo casi medio millón de kilómetros. Cónchale, esa ya pagó el precio y todavía la tenemos. Una Ford del año 2007 que todavía está pariendo. Pero el año pasado tuvimos que comprar una van un poquito más nueva, año 2021, que la paga el negocio. El carro que manejamos es un carro de bendición de Dios, pero que toda la semana o todos los días hay que salir a trabajar para poder pagar el carro. Claro. Cosas Y que la la gente gente dice, no el sabe. pastor está una lección. No, yo puedo decir de los pastores, del hermano Moisés, cuando en estos días mi cuñado y yo, eso fue hace poco, Jackson. hace como 2 meses, sí, íbamos en el carro y los papás, el papá de Jackson también, su familia, también son pastores de iglesia, y le dicen a Moisés, ahí mismo, estábamos hablando en llamada, y Jackson le dice, no, bueno, yo voy a colaborarte para comprarte 3 hamburguesas, algo así era, ¿no? Porque nos alcanza para eso, y yo no puse nada tampoco, ¿no? La verdad, y Moisés, bueno, varón, y de la nada le digo, bueno, yo te apoyo con 10 y que se coma para los que sea. Digo, esos son los gestos mínimos, no es tanto de que lo vea la gente, ¿no? Porque no se lo están pidiendo. Y no tan gente para que vean que yo pongo. Soy yo. Y él no dijo nada, y ahí me lo dijo, y yo dije, oye, es un hombre de Dios. Mira, el día que Está, las personas tiene temor de... comiencen a dar al ministerio porque se da la obra de Dios. Claro. Desde el punto de vista, Señor, yo te lo doy a ti porque sé que te agrado y sé que te estoy probando. Porque el único versículo donde nos habla el Señor dice, probarme ahora en esto. Se Sí, está sí, claro. refiriendo al dar. Entonces ahí está la bendición. Si usted quiere bendición, comience a dar A para ver, el reino claro. y las puertas Ya se van a comenzamos, abrir. ya comenzamos Bueno. a predicar. No, yo creo que vamos a tener que hacer segunda No más parte. que tú te has llevado la Naguará. Segunda parte de esto, y para cerrar, está muy bueno, y yo creo que tenemos que hacer otro podcast más adelante. Claro, porque claro. Estos son temas que uno quiere. Es mucho, Es Lauri, verdad. porque, o sea, tú naciste en la iglesia. Sí. Y es un Y hay toque. cosas, hay cosas en el camino
Sí. Porque hay cosas en el camino que a uno también, la gente no entiende que uno es un ser humano igual que ustedes. Uno también tiene Claro. a uno también, uno va al baño también igual Hace que ustedes. pupú. Sí, hace pupú y Claro. pipí igual que ustedes. Le da hambre, le da Claro. ansiedad, le da estrés, le da dolor de cabeza. A uno también, Se nos uno cae también el se pelo. enoja. Siente miedo. Uno también tiene miedo, tiene temores. Uno también, ¿sabes qué? Mira, uno también siente. Claro. El ladrón, ¿por qué no le dices ladrón al de la licorería? Ah, pero ¿por qué no le dices ladrón cuando la mujer va a pagar $7,000 por hacerse, Suéltalo, por hacerse los pechos? Suel- 10 ¿Ah? 10,000 por hacerse una lipo y ay, no les duele. Les caen Ese es el que pastor. al Pero fruto, como gracias, es el árbol que que da más frutos, fruto, el pero que yo más le le doy gracias tiran a Dios. piedra. Vengan Claro. a Faro y Vida, donde es un lugar donde Los van a conseguir invitamos. propósito de Dios. Así es. En la 185 Willis Avenue, en la ciudad de Mineola, Y Nueva aquí York. vemos un Nueva York. testimonio, ¿verdad? Qué bonito escucharlos a ellos testificar y decir, estábamos apartados, pero de que llegamos aquí, Apartados y flacos. Y ahora estamos con Bendecidos. Dios y gorditos. Y bendecido. Mira, lo hace Dios es que propósito. yo siempre le digo a la gente, lo que Dios nos ha dado aquí en Faro y Vida en estos últimos 2 años, no es una bendición de la familia pastoral, no es una bendición de Moisés y Joana, es una bendición para el pueblo. Dios ha llamado a ser de bendición. Cuando tú le crees a la palabra de Dios que tú vas a ser bendición en tu salida, en tu entrada, que tú vas a ser bendición a multitudes, que tú vas a ser padre de multitudes, yo creo que todas las personas que puedan llegar, porque hay 2 tipos de personas, el que se deja cobijar y el que no se deja cobijar. Esa es la iglesia. El que se deja cobijar y el que se deja guiar por Dios y por el varón de Dios, tenlo por seguro que le va a ir bien. Aunque por un momento el camino parezca estrecho, parezca un poquito torcido, pero dijo, espera porque yo tengo un pensamiento de bien para contigo. Claro. Y yo creo que Dios nos está bendiciendo a Bisaí. Sí, claro que Dios sí, es bueno, claro y que sí. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque llegaron a Faro y Vida. Y que ser eso bueno parte y del cri- comienzo de Faro y Vida, porque Claro es nuestro que primer sí. año, ¿sabes? Este es el segundo año de Faro y Vida. Ustedes Y llegaron la iglesia para nueva escribir la historia del empezando. segundo año. Exacto, me gusta mucho. Y bueno, para terminar, voy a hacer 2 preguntas en una. Que si me la pueden resumir allí poco. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es la hermana no sé, Joana. ya Tenemos ya como nos 28. pasamos un poco, no, ya nos pasamos un poco. Por ahí estarán más de Entonces, 30. Me respondan, bueno, yo creo que lo hemos hablado, pero quizás, ¿qué es lo más difícil que les ha tocado? ¿Qué es lo más duro que les ha tocado el ser pastor? El ser pastor. Al ser pastor, ¿Qué es lo mira. que es más difícil? ¿Cuál es la más ¿cuál ha difícil sido de esa las áreas? situación que les ha tocado vivir o que les toca vivir, que los confronta como seres humanos que son? Sí, claro. Lo más difícil es que tú das todo, das tu tiempo, das tu alma, das todo para el Señor y la gente se va sin decirte adiós. Gente que tú te encariñaste. Duras palabras. Gente que tú te Sí, sí, encariñaste, duras palabras. le brindaste tu corazón, le brindaste tu amistad y de repente nos ha pasado muchas veces se van. Eso ha sido lo más duro, pero eso nos ha fortalecido y nos ha hecho crecer porque yo he Claro. comprendido que nosotros no tenemos que dar ni de nuestro tiempo, ni de nuestro corazón o para recibir algo. He aprendido y hemos aprendido a perdonar a personas que han hablado mal de nosotros, que nos han herido y que uno le ha cobijado, que nos han traicionado y que uno sabe que están hablando de los pastores donde uno les dio todo. Pero Dios ahí nos ha moldeado nuestro carácter, porque ahí es donde Dios se glorifica y Dios Claro. dice, yo los tengo allí. Ustedes están dando de lo que yo les doy, porque la Biblia dice que Él pondrá de su espíritu en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros, es lo más difícil porque como humano uno dice, ahora, Hasta aquí. Ahora yo estoy Nada. aquí dando Dios y mío, pero... poniéndolo por esta gente malagradecida. Exactamente, viene Claro. esa parte humana, pero Dios siempre a través del Espíritu Santo nos conforta Claro. a seguir adelante y a seguir confiando en la gente a pesar de que hay unos, ¿verdad?, que no se han portado tan bien. Eso ha sido una de las cosas más, las Bueno. traiciones. Duele, Claro, Y duele. hemos sido traicionados por gente, wow, familiares, amigos, es lo que más duele, pero nos ha llevado a otro nivel. Pero es que la gente, mira, y para completar lo que yo voy a estar ahí respondiéndote, Lauri, Yavi, la gente no entiende que nosotros como pastores muchas veces tenemos que mostrar una imagen como para poder agradar no solamente a Dios, sino a la gente, que la gente crea que todo está bien, cuando las cosas a veces no están bien. Y yo creo que la parte Es más difícil. difícil La es más reír difícil. cuando te estás muriendo por dentro. Claro, porque a veces No la puedes gente se olvida que abrir. ustedes No pu- son claro, no te puedes gente abrir. natural que Sí, Pero sí, que sí. la gente no siente entiende como eso, uno. porque la gente te ve en problema y cree que estás en pecado. Claro. Pero ahora, Ah, esa es otra cualquier persona se puede ir de la iglesia. Ok. Entiende eso.
cualquier persona no le gustó la iglesia, mañana agarra su maleta, Chao. chao, y ni siquiera se despide, como dijo Joa. Pero nosotros como pastores no podemos, porque ese es el llamado de Dios. Claro. El llamado de Dios es que no te puedes mover, tienes que ser irreprensible, tienes que ser inamovible. No puede haber una sombra, no puede haber una variación. Siempre tienes que mantenerte firme en el Señor. Claro. Siempre que tienes que tener la mejor posición al Señor. Mira, yo recuerdo, yo estaba en cama y ahí me llamaba gente. Yo estando en cama, gente descarada, que yo le doy de comer por año, ayuda. Pastor, ¿sabes qué? Dios me habló, no te habló Dios, te habló el diablo. Porque es mentira, todo el mundo, Dios me habló. No, Dios me habló que ya no puedo seguir yendo a la iglesia. Chamo, uno en cama, y en vez de decir, pastor, ¿cómo está? Te dice, pastor, Dios me habló que ya no puedo ir a su iglesia. Nah. Dios mío, espérate que uno se mejore. Oye, vale, vas a matar a ese hombre. Chico. Ahora, otros se van de la iglesia, papi, en las malas están dentro de la iglesia, pero cuando empiezan a ver un poquito, se van. Ujú. Para que el pastor, para Adiós. compartir con el pastor, para compartir con Dios. Y uno dice, Dios mío, tanto que oré por esa persona, tanto que uno estuvo esa es sacrificando a esa otra persona. cosa también. Estuvimos con esa persona en vigilia, 1 de la mañana, 2 de la Orando mañana, para que Dios les orando. proveyera, Dios les Y levantara. te traiciona, la gente habla, pero les amamos Pero igual, es parte porque del eso es parte del ministerio. ministerio, Lauro. Yo amo a Claro. Dios, y cuando tú amas a Dios, No, y verlo nos como amas a algo, todos. algo triste que la verdad es lo que yo les veo y lo que a cualquier pastor es que debe ser triste porque Jesús, lo que nos da el ejemplo de Jesús es que Jesús no sintió ira contra los demás, él sintió una tristeza de perdónalos, que no saben lo que Porque hacen. no hay de una, empatía. claro, porque mira, o sea, exacto, no hay una empatía No hay hacia el empatía. pastor. Sienten que ustedes deben de ser seres sobrenaturales. Sí, que deben estar. Y que Y no, edad. quizás no tienen Claro. fallas como cualquier No, ser humano. mami. O que te molesta, o de repente Que- usted me que haga se un mal molesta, gesto. pastor. Tú te Oye, molestas y llegó a ese avisar allá a la pastor. casa, oye, o me tuerza los ojos. La La humanidad. hermana Joana me La torció pastora. el ojo. No dice la hermana Joana. Y ahí dice. Dice La la pastora. Y eso ¿Ah? que es pastora. Chamo, Y él, ¿ah? Nada más con eso, ya ahí dijo, ahora, te sacó todo. ahora, te manda, Porque ven tu humanidad. ahora Sí, te mandan sí. un mensaje o te hacen una llamada, Isaí, Ujú. y no le contestaste. El pastor no me quiso contestar la llamada. Concha, Sí. estamos dentro del baño, ¿cómo te vamos a contestar? Claro. Nosotros también trabajamos. Claro. Pero la gente no entiende. La gente tiene que. El pastor, ahí está. O sea, que Sí, tiene es que estar en el difícil. momento. y- Sí, La sí. gente O tiene que los entender que- comentarios de que, por ejemplo, ha pasado mucho, por eso uno trata, o sea, de cohibirse, porque a veces los hermanos dicen, no, es que los pastores tienen cierta preferencia con este grupo, con esta familia, y nosotros, gracias a Dios, siempre nos hemos guardado de eso, de poder grupos, de grupitos. servirle a todos por igual, de dar lo mejor Claro. desde nuestro corazón, porque algo que tuvo Jesús es perdonar y dar Claro. todo. Mira que Judas lo vende, Pedro lo niega, pero a lo que Jesús resucita, bueno, Judas no aguantó y se ahorcó, ¿verdad? Y por eso Dios no lo restituye, pero si fuera estado vivo, Dios también lo fuera buscado, Jesús lo fuera buscado. Jesús lo busca a Pedro y lo llama otra vez. A pesar de que Pedro ya se había olvidado de todo lo que había hecho Claro, Jesús por ya lo él, había todas las negado. pruebas. Claro. Porque Jesús siempre te va a buscar, así lo hayas traicionado. Así. Y ese es, Es el la mejor misericordia. ejemplo. Ahora los grupitos, habla de los grupitos ahí, ya estamos listos porque ya. Tenemos está que bien. ver las Ahora, almas. pero los grupitos, cuando hablan de la gente de los grupitos, la gente no entiende. Mira, uno como pastor, uno tiene un balance en la vida también, existe un balance. Pero Lauri, si tú no me invitas, No porque va. hay gente que hace sus reuniones y no invita al pastor. ¿Por qué no invitan al pastor muchas veces? Porque la gente se cohíbe. Porque son una cosa dentro de la iglesia, una cosa fuera de la iglesia. Y por eso es que a veces hay gente que no son 100% íntegros Transparente. y no son transparentes. Y cuando no son transparentes, le da miedo invitar al pastor a su casa, le da miedo invitar a sus reuniones, a sus cumpleaños, porque eso existe en las iglesias. Ahora, ¿cuándo vas a ver tu persona y dice, oh, el pastor está en el grupito? No entienden que esa persona te puede invitar a tomar una taza de café, claro, a algo. Claro. Pero nosotros como iglesia, cuando hacemos una actividad, la hacemos para todos. Para todos. Pero si tú me quieres Ujú. invitar a tu casa, me quieres invitar una Ujú. empanada, una arepa, lo que sea, vamos a darle. Claro. Y es ahí donde tú vas a conocer la realidad de quién es tu pastor. Porque hay gente que compra una mala imagen de su pastor No le dan la pero oportunidad. de conocer al pastor. Exacto. De Claro, conocer exacto. la humanidad. La No, y que humanidad. La hay humanidad del grupos, pastor. hermano, es como todo. Mire, Jesús le predicó, en la predicación más grande de él, habían miles de personas. Me imagino el gañote tan alto que tuvo que para predicar Jesús, ¿no? Y dice que la mayoría se fue, porque eran duras palabras. Claro.
Y al final fueron 12 los que lo siguieron. Y él no pudo decir, yo tengo preferencia con estos, es que esos 12 se acercaron realmente Claro, a lo que yo les estoy en el propósito predicando. y ser genuino. Y pasa que los demás ven, cuando ven a los 12, ya, oye, bueno, estos son los de él. Claro. No, y algo que Sí. nos va a ayudar a sanar es cuando, por ejemplo, si usted ve, esto es para los miembros, ¿verdad? Como pastores le estamos hablando. Si usted ve que en el grupo están hablando de su pastor o de sus líderes, trate de no hacer ningún tipo de comentario, porque Claro. aunque usted esté escuchando, usted ya está siendo partícipe de eso. Claro. Aparte eso, dígaselo a la persona, por favor, yo te voy a agradecer que cuando yo esté presente, si esa es tu opinión, yo te la respeto, Claro. pero no permito que hables de mi varón o de la mujer de Dios, porque usted se está contaminando, porque sabes que Sí, es sí, tan claro. tremendo el Sí, es cerebro y verdad. el alma que están conectados, que lo que usted escucha varias veces, usted se lo cree, así sea mentira. Esa mentira, claro. Eso es Así verdad. sea mentira. Entonces, apártese de esos círculos y bendiga la obra de Claro, Dios claro. y sea ejemplo, sea No, y que ejemplo. cuando no te gusta algo, te vas. Sí, Mejor que cualquier cosa que Es irse ponerte. huir. Pero el pastor tiene que quedarse. Sí, avisa ahí. claro. Usted no se puede. No, usted no. Ustedes no se pueden. No, pero exacto, cuando tú te sientes mal de repente de un sitio, ¿verdad? Antes de entrar en un problema, porque No, lo antes que te vayas ya va, Claro. llama. Porque eso es Ah, otra claro, cosa. claro. Mira, Hay me gente voy. que Claro. asume y ve cosas. Mira, como humanidad, yo de repente estoy viendo esa blusa de Lauri ahorita, la estoy viendo azul, pero él sabe que es blanca, pero mi perspectiva es que es azul. Es azul. ¿Me entiendes? Claro, Porque sí, sí. cada quien tiene perspectiva de sus experiencias, de su Claro. vivencia, de lo que le han hecho. Entonces siempre es bueno, no haga algo como una verdad, sino pregunte. Siempre Eso. pregunte y pida Claro, perdón. Si usted mira, pedir perdón. ve al alma de las personas. Todo es espiritual. Cuando usted ve el alma, usted va a perdonar. Porque si esa persona habló mal de usted o hizo un comentario que a usted no le gustó, vea el alma que el enemigo está utilizando piezas para que la obra de Dios caiga. Pero Sí, es la verdad. iglesia siempre va a Va prevalecer. para adelante. Así. Unos se van a ir, pero la iglesia siempre. La iglesia es la iglesia no es el pastor. Exactamente. La iglesia de Dios. Entonces, muchachos, gracias. No, muchas gracias a ustedes por este. ¡Bravo! ¡Uh! Se Nos vemos logró, pronto, se nos logró, vemos se pronto. logró. Vamos a estar en Sí, esto. Vamos a seguir invitándolo Claro, para nuestro claro. podcast porque Claro, nosotros Y cuando bueno, seamos bueno. famosos, ¿verdad? A lo mejor ya no los invitamos. No. Porque así suele Ay, no sé. suceder. Acuérdense de Y desde este momento les pedimos perdónanos. Pero ya seremos famosos. I love you, mi gente. Bendiciones. Nos vemos pronto. Se me Claro cuidan, que pues. sí. Bye, bye.